Buenas noches, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Ya estamos aquí nuevamente en este programa de Mujeres en Victoria. Nuevamente tenemos el placer de tener a la amada pastora Tina. Buenas noches, pastora amada. Dios le bendiga. Buenas noches, pastora Sandy. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a escuchar un testimonio maravilloso de lo que Dios puede hacer cuando confiamos, le buscamos a Él. Confiamos en su palabra y bueno, nuestra amada hermana Tina nos va a platicar acerca pues de su matrimonio. Ya no voy a decir más para que ella nos diga todo y esperamos que ustedes pues se gocen, que ustedes sean bendecidos y si tienen preguntas adelante pueden hacerlas. Pastora Tina, damos inicio. Gracias, pastora Sandy. Pues sí, que bueno que tú estás conectado y ese testimonio, ya que creo que en esos últimos tiempos, pastora Sandy, como ven, como que la batalla más grande ahorita es contra el matrimonio, contra la base de la familia, y qué triste, ¿verdad? Pero estaba viendo una palabra tan bonita que me dio el Señor ayer en Jeremías 32:17, donde dice que nada hay difícil para Dios. Gloria a Dios. Nada hay difícil para Dios, y te quiero decir, a que las escuchas, que nada hay difícil para Dios, y es amén, gloria a Dios, que lo vivió de una manera tan personal, tan íntima, esa palabra de poder, de verdad. Bueno, mi testimonio está un poquito largo, pero yo voy a tratar de resumir lo más que se pueda, pastora. Y cuando analizo cómo fue mi matrimonio y lo que Dios hizo en mi vida, la verdad que la primera impactada soy yo. Gloria a Dios, sí lo creo. Si hubiera sido posible lo que sucedió en mi vida si yo no hubiera conocido al Señor Jesucristo. Jamás lo hubiera yo podido lograr, y creo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su misericordia fueron tan grandes con mi esposo y conmigo. Gracias a Dios. No tenemos otra cosa más que servirle con todo amor, con todo nuestro cariño, porque le debemos todo a Él. Amén, gloria a Dios. Le doy las gracias, la honra y la gloria. Y quiero aclarar un poquito, primero que nada, pastora, que nada quiero hacer un comentario que ningún matrimonio es igual. Ningún matrimonio, cada matrimonio tiene su proceso, cada matrimonio tiene su caminar. Y aquí, cuando al iniciar mi testimonio, y bueno, voy a iniciar desde que iniciamos mi esposo y yo como novios. Éramos personas con los conocimos muy afines, pero pues cuando nosotros hicimos planes de casarnos, nos dimos cuenta que sí podíamos casarnos, coincidíamos en trabajar los dos, en hacer planes los dos, en saber que era posible siempre estar unidos y que íbamos a llegar muy lejos los dos. Hicimos planes a largo plazo, planes de enamorados, planes de casa, planes de comprarnos carro, planes de solamente tener 2 hijos, planes de separarnos de las familias, de su familia, de él y la mía. Perdón, un momentito, oye mucho. Y de ahí, al ir pasando el tiempo, nos dimos cuenta que sí podíamos, pero ya después, todo lo que habíamos planeado los dos, obviamente no conocíamos a Dios ninguno de los dos. Yo era de la religión tradicional, mi esposo de ninguna.
él era un hombre ateo, no, no consideraban, no coincidían, nos casamos por la religión tradicional porque él me concedió a mí que yo tenía que salir de blanco de casa y mis papás eran muy católicos, sobre todo mi mamá, y yo sabía que jamás iba a poder salir de la casa si yo salía de blanco y casada como se acostumbraba, ¿no? Y pues él nunca creyó en Dios, él jamás se dio la tarea de decir quién es Dios. Para él era pues su dinero, su inteligencia, y bueno, pero aún así me respetaba mucho, lo que yo creía, lo que a mí me gustaba. Lo preocupante era que cuando nos casáramos, ¿qué iba a pasar con nuestros hijos? Como habíamos planeado tener dos, ¿qué iba a pasar con esos dos hijos? ¿Los íbamos a encaminar a qué? Pero él dijo, no me importa, todo lo que tú creas lo puedes hacer con nuestros hijos. Está bien, todo iba muy bien, pero ya cuando fue pasando el tiempo, todo lo que habíamos planeado de que ni con tu familia ni con la mía, pues resultó que hicimos exactamente lo que habíamos planeado no hacer, lo hicimos. Así como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Y lo que quiero hacer, no lo hago, por causa del pecado, dice su palabra. Pero bueno, nos dimos cuenta que no dejamos de trabajar ninguno de los dos. Yo por eso al principio decía que yo sé que varones van a escuchar esto, y luego de que así sea, va a ser de mucha bendición. Seguimos trabajando los dos porque los planes seguían materialmente, siempre nos enfocamos en lo material, en el material. Él fue creciendo, él es ingeniero, yo soy maestra, nos fuimos preparando, sobre todo él, a hacer diplomados, a hacer maestría, a hacer especialidad, hasta que nos enfocamos tanto en lo material los dos, que nos olvidamos cada uno, ahora sí como dice la canción, nos olvidamos de vivir. Y él se enfocó a lo intelectual, yo me enfoqué en trabajar y a la que creí que era mi familia. Yo creí que mi familia en ese entonces era mi papá, mi mamá y mis hermanos. Entonces, por lo regular estaba yo muy enfocada en mis hermanos, en qué pasaba, en mis papás, si se peleaban, si decían qué le hacían uno al otro. Y para variar, no salí de la casa de mis padres. Ellos nos prestaron unas habitaciones para vivir, lo que fincábamos donde ahora hay la casa. Y bueno, nos fuimos enfocando, siguiendo lo material. Cuando nos dimos cuenta, ya no estábamos uno para el otro. Él estaba para sus amistades y yo para mi familia. Él para sus amistades, para su preparación, para ganar cada día más dinero. Y yo estaba enfocada en ver qué pasaba con mi papá, mi mamá. No me enfocaba en mis hijos porque mis hijos no me daban problemas. Mis hijos tenían una chica de planta que nos atendía, que les lavaba, les planchaba, hacía el aseo en casa. Ya vivíamos para ese entonces en casa, en la casa propia. Mis hijos no me daban problemas en lo más mínimo. Por tanto, los problemas sucedían con mis familiares, que ahora reconozco que son mis familiares y no mi familia. Y ese punto lo quiero recalcar, pastora, qué difícil es cuando uno piensa, me decía mi esposo, primero conocí padres y luego esposo. Qué palabra tan errónea, tan egoísta, tremenda de parte del enemigo para poder deshacer y destruir un matrimonio. Enfocarnos en lo que no nos pertenecía, lo que algún día nos perteneció, ayudar, apoyar. Ya no era el tiempo, porque dice la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo. Pero también dice que cuando se casa uno, ¿verdad?, dejará el hombre a su padre y a su madre para vivir con su esposa, ¿verdad?, para ser una pareja. Así es, pastora, que bueno, esa palabra la iba a pronunciar, está en Génesis. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a una sola, a tu cónyuge, te unirás y se unirán uno solo, ¿verdad? Entonces, yo no conocía la palabra, no me interesaba además porque
la directora donde yo trabajaba era cristiana. Cuando me predicaba me enojaba, me incomodaba. Entonces, todo eso, pues yo ni idea me daba que existía. Pero posteriormente fuimos caminando cada uno según en la misma casa. Mi esposo, un gran proveedor, traía bien vestidos a mis hijos, empezaron a crecer ellos y había vacaciones, había dinero. Pero lo curioso es que jamás salía con nosotros de vacaciones, porque nunca coincidían como que las vacaciones de él. Yo trabajaba en la escuela, las vacaciones de verano con los de mis hijos coincidían. Entonces era un buen pretexto para que él no saliera con nosotros. Cuando nos dimos cuenta, yo enfocaba en mis padres y en mis hermanos, porque tenía unos hermanos que estaban en vicios y situaciones diversas, y como que yo no me salí de mi casa emocionalmente, espiritualmente, me salí físicamente, pastora. Y uno de los problemas más tremendos de hoy en día, sabemos tristemente cuando ya conocemos al Señor, cuánta necesidad hay que no vivamos en la casa de los padres, que no vivamos para que ellos vivan cada uno su proceso. Y yo sí estaba junto, pero no revuelta, ¿verdad? Sí. Pero aún así, mis padres no se metían en mi vida, pero ellos se metían en la de ellos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? A ver, mamá, lo vamos a arreglar y todo. Y lo más curioso, pastora, es que nunca arreglé su vida de ellos y perdí mis matrimonios, pero perdí lo mío. Perdí el tesoro más grande que fue mi matrimonio. Ya no sabía a qué horas llegaba mi esposo porque yo caía cansada. Ya estaba también enferma, yo me enfermé de migraña, eran unos dolores de cabeza muy fuertes, pero realmente era toda la carga y todo lo que yo estaba pasando con mis familiares, que era como que la salvadora del mundo, me creía eso, cuando no podía ni con lo mío. Y creo que nos pasa muchas veces que no conocemos los planes y los principios de Dios, pastor. Cuántas cosas hacemos que después nos damos cuenta si no lo hubiera hecho. Pero algo curioso fue que al pasar el tiempo me di cuenta que empecé a odiar a mi esposo, y yo creo que por supuesto él a mí. Como que nos hicimos que nos odiábamos, porque sabes que ya no podemos seguir adelante. Tú estás en lo tuyo, tú también en lo tuyo, ya no había comunicación, ya no había tema alguno, ya no había trato ni siquiera para saber cómo están los hijos, cómo van, porque él estaba muy convencido de que yo tenía una casa, de que yo tenía un carro, de que yo tenía mis hijos estaban muy bien sustentados. Y triste realidad, ¿verdad? Por ahí dice una canción, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Así es. Pues resulta que con el tiempo nos perdimos mucho interés, y obviamente cuando nos invitaban a alguna fiesta, a alguna reunión, aparentábamos de ser los mejores esposos, los más felices, como dicen las telenovelas, los más felices del mundo, pero la verdad era otra, era nuestro corazón encogido, entristecido, hasta que llegó un momento que dijimos, ¿sabes qué? No es posible, yo me mantengo sola, yo te necesito a ti, tú no estás, te puedes ir de la casa, yo contigo y sin ti puedo. Lo que bueno, los las más valientes del mundo, de que te voy a demostrar que puedo, que verás que sí, pero la verdad es otra. Cuando él en realidad se fue de la casa, no tardó mucho en que hicimos el trámite de divorcio, nos dimos hasta con la cubeta, en fin.
porque siempre enfocamos nuestra vida en lo material. Quiero aclarar que mi esposo nunca lo vi tomado. Él no le vi una copa en su mano, no le vi un cigarro en su mano. Nunca supe lo que era una grosería verbalmente de él. Nunca supe lo que era un golpe menos. Qué curioso que para mí se me hacía como que el hombre más respetuoso del mundo. Pero nos damos cuenta que hay muchas maneras de herirnos, muchas maneras de darnos la espalda, muchas maneras de que se enfríe el matrimonio, pastora. Así es. Nos damos cuenta que existen infinidad de maneras psicológicas para destruir a la otra persona. Y sobre todo ahora comprendemos en lo espiritual que Satanás está muy atento a ello. Sí, tiene mucho que ver ahí. Sí, de que los demonios, los espíritus están atormentando al matrimonio, al cónyuge, a ambos, por ambas partes. Ahora lo entendemos de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios, y llegamos a ver que no era él, no era yo, porque nos amamos, el matrimonio se ama, simplemente que creo que llega a dar un fruto el alma de lo que vivió de cuando éramos pequeños. Creo que florecieron esas heridas de cuando éramos pequeños. Él dependía de una familia muy lastimada, una familia con mucha falta de perdón, una familia de alcoholismo, dependía de una familia muy desintegrada. Yo no, mis padres vivían juntos, pero separados, ¿verdad? Como que nunca faltó papá y mamá en la casa, pero no era un matrimonio como debería. Yo vi muchos malos ejemplos, mucha falta de perdón ahí con mis padres, pero nunca nos dimos cuenta que vivimos hasta que conocimos al Señor Jesucristo. Sí. Llegó un momento que nos divorciamos, cada uno envió a su abogado, y yo recuerdo muy bien que cuando vino su abogado de mi esposo a la casa, me dijo: señora, no sé por qué usted se quiere divorciar. Y recuerdo las palabras ahorita tan exactas, y me dijo: ¿sabe qué, señora? Su casa está tan bonita, sus muebles están tan bonitos, y tiene todo. Yo la veo también vestida, y yo, pastora, de no conocer a Dios, y tan frustrada, yo quería correrla de mi casa y decirle: si usted supiera. Y le dije exactamente esas palabras. Le dije: aunque la jaula sea de oro, no deje de ser prisión, y a usted no le puedo dar una explicación. Era una mujer amargada, yo era una mujer profunda, una mujer muy llena de odio, muy llena de rencor, pero cuando yo conocí de Dios me di cuenta que no era el resentimiento ni el rencor en mi vida matrimonial, pastora. Me di cuenta que todo eso yo lo traía desde pequeña. Yo lo traía desde chica, porque cuando una persona se va de la casa, sea mujer o sea hombre, siempre se va con un corazón como que un corazón justificado para dejar el hogar, ¿no? Pero esta justificación llega a un punto que nos convence para dar un paso difícil, como es el divorcio, y no más difícil, sino también triste, pastora. Sí, cómo no, pastora. Muy triste. Entonces nos justificamos, y al salir de la casa, como que decimos: por fin quedé libre, por fin voy a hacer mi vida, por fin voy a rehacer mi vida como yo quiera, como me va a ir mejor, no voy a tropezar. Pero la realidad es otra. Cuando nosotros nos vamos de la casa sin ser edificados, sin ser ministrados, cuando nos vamos de la casa heridos, lo único que vamos a buscar
es otra persona que la vamos a herir y luego otra persona que lo vamos a herir y que la otra persona que lo vamos a herir, porque en realidad, viéndonos nosotros heridos, pastora, solo vamos hiriendo a los demás. Así es. Es lo que abunda en el alma, ¿no? Lo que abunda en el corazón en ese momento y es lo que se da. Amén. Y en realidad, lo que yo tuve que notar, pero no en el momento, es que la necesidad de un cambio era en mí. Caí en un estado de depresión muy fuerte. No sentí que me iba a levantar, pastora. Busqué muchos medios, nada me pudo ayudar. Y me acordé que la directora, yo entonces había dejado de trabajar, mi madre estaba enferma, y me acordé que la directora donde yo trabajaba era cristiana. Y tuve que acudir a ella y le dije, Miss, ¿me puede predicar o hablar? Yo no sabía cómo explicar, decir lo que usted me decía antes, y ahí me recuerdo, pastora, que dice la palabra de Dios, que no regresa vacía. Amén, gloria a Dios. Usted venía a la tierra para hacer y cumplir el propósito que Él desea. Amén, sí es. A mí me habían predicado 10 años antes, pero nunca pude, nunca quise, porque dije, ay no, si mi mamá sabe que yo me meto a esa religión, no, qué barbaridad. Siempre justifiqué mi pecado, justifiqué mis deleites, pero me di cuenta que cuando uno está apartado de parte de Dios, nos ama tanto, nos revive, nos llama, como a cada una de las mujeres que hoy me están escuchando. Les quiero decir que hay tanta esperanza para el que busca la luz, para el que busca a un restaurador, para el que busca al dueño de todo, principalmente de nuestro vida. La maestra, la Miss, me dijo, ¿cómo no? Tina, con mucho gusto, te espero en tal parte. Cuando yo fui, iba yo muerta en vida, pastora. Yo sentía como que no pisaba el suelo, me sentía ausente, ya no podía más. Era una mujer, esa mujer valiente, esforzada, que ganaba dinero, que muy preparada intelectualmente, que ayudaba a todo el mundo. No se podía ayudar ni ella. Llegué a la iglesia donde se congregaba la miserita, la maestra. Oraron por mí, yo recibí al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese día que recibí al Señor Jesucristo, dormí muy bien. Ella vivía lejos y no podíamos juntarnos para ir muy frecuentemente a su iglesia, sin embargo ella se esforzaba y me llevaba. Posteriormente me predicaba una vecina que yo siempre me murmuraba. Decía, ay no, la hermanita esto, la hermanita el otro, y me burlaba, porque cuando tenemos disque dinero, salud, vida, todo, ¿qué nos hace falta? Nada. Yo tengo yo tengo todo, a mí no me hablen de eso, pero cuánta realidad fue el saber que cuando uno se cae solamente la mano de Dios lo puede levantar. Amén. Ahí quiero enfocarme que ni los títulos, ni el dinero, no es malo prepararse, no estoy hablando de ello, pastora. No es malo tener una carrera. Claro que no. Y yo insto a todos a estudiar, a prepararse, a salir de la mediocridad, por supuesto. Pero no lo es todo. No poner en primer lugar lo que yo puse y lo que mi esposo puso. El dinero, la carrera, el intelecto. Cuando nos dimos cuenta, efectivamente él firmó un divorcio, yo firmé otro, pero nos fue todavía peor. Cuando uno cree que va a prosperar porque tiene esa salida, solamente es una justificación
a las heridas, porque no una sanación, una justificación. Van a las heridas que uno trae desde generacionales, desde pequeños. Me doy cuenta que cada día que yo pasaba en el templo, me predicaba un amigo por teléfono, porque yo todavía estaba en ese estado de depresión, fue un proceso para mí. Y yo me acuerdo que él me decía, Tina, cobíjate, vamos a hablar. Él llegaba de su trabajo y me hablaba de la palabra hasta las 2, 3 de la mañana. Gloria a Dios. Ahora lo bendigo. Gloria a Dios. Porque él se dedicó a darme esa palabra tan maravillosa que me levantó tanto. Gloria a Dios. Que me hizo enamorarme de Jesús, me hizo enamorarme de Dios, perdón. Me cuidado, pastora. Qué hermoso, pastora, porque la palabra de Dios es lo único que tenemos para levantarnos. Y más que suficiente, ¿verdad? Lo hizo con usted. Sí, amén. Me empezó a hablar de Jesucristo, me hablaba hermosamente. Las noches que yo no podía dormir, era él predicándome, y yo me amanecía, de ahí me bañaba y me iba a trabajar, todavía estaba trabajando, y así fue sucesivamente hasta que dejé de trabajar, porque caí en ese estado de depresión, y no veía a mi esposo más que cuando venía por mis hijos cada 8 días. Obviamente mis hijos seguían sin faltarles nada, aparentemente, pero les faltaba todo, pastora. Les faltaba su padre. Les faltaba su padre, les faltaba su madre, porque su madre estaba en lo suyo. Cuando uno está en el resentimiento, en la ira, cuando uno está en la falta de perdón, cuando uno está viviendo tantas cosas, uno está enfocado en eso, pastora. No es cierto que estamos en nuestros hijos. Sí. Porque si uno no se levanta, si uno no puede dar lo que no tiene, pastor. Así es. Y cuando fui conociendo más al Señor Jesucristo, cada día que pasaba, después me congregué en un lugar cerca de mi casa y me decía mi pastor, ahora me da risa, ¿no? Pero en ese entonces yo le decía con todo mi corazón, me decía, Tina, Dios va a restaurar su matrimonio. Le decía, no, pastor, yo tengo un esposo, yo ya no quiero, yo entre más se lleve a mi esposo más lejos, para mí es mejor. No, él me quedaba viendo, me decía, no diga eso. Si él va a restaurar su matrimonio, yo le decía, no, por favor, no. Que no venga mi esposo, él nada más viene los domingos, pero además ya ni me ve. Porque cuando él viene, yo traigo a mis hijos, yo me voy al templo. Y él le daba risa, pero yo sabía que él estaba, ahora me entero, ¿no? Que él estaba orando por mi matrimonio, por mi vida. Y un día él me dijo, Tina, ore por su matrimonio. Le decía, no, por favor, no voy a orar por mi matrimonio, yo no quiero estar casada con nadie. Y me dijo, bueno, no ore por su matrimonio, ore porque su esposo sea salvo. Y yo le dije, está bien, solamente porque usted me lo pide, todavía me di así como la vanagloria de decirlo, solo porque usted me lo pide voy a obedecer. Y dijo, no, yo no lo pido. O sea, yo estaba bebiendo el evangelio, me tenía que explicar varias cosas él, y yo le decía, está bien, enséñeme cómo orar con mi esposo. Yo empecé a orar con mi esposo porque conociera a Dios, pero jamás oré que regresara él a mi casa. Pero me di cuenta ahí, pastora, que yo porque no quería orar por mi matrimonio, porque tenía mucho miedo, porque yo vi el matrimonio de mis padres, cómo era, y después todo ese matrimonio, toda esa vida que yo viví en el matrimonio de mis padres, se reflejó en mi matrimonio, pastora. Y eso fue lo que me hizo, pues, desquebrajar, deshacer con mis palabras, mis acciones, mi matrimonio. Cuando el cónyuge se va de la casa, tanto le duele tanto al que se va,
como el que se queda. Así es. Y ambos estamos lastimados. Ambos no sabemos cómo, de qué manera. Pero conociendo al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Él tiene la solución de todo. Sí, ya divorciada, seguí el camino de Dios, me iba a congresos, iba aquí, iba allá. Me deleitaba y me sigo deleitando en la palabra del Señor Jesucristo. Llegó un momento de que yo me quería bautizar y me dijo mi pastor, no se va a bautizar, Tina, hasta que usted le pida perdón a su esposo, necesita hablar con él. Yo le dije, todo póngame, menos hablar con mi esposo. No lo quiero ver. Y decía, no, miren, si usted se quiere, ya me explicaba, pero recuerdo que ese día entró mi esposa a casa porque no entraba, nada más se llevaba a mis hijos de la puerta para afuera, y entró y le dije, te quiero pedir perdón por todo lo que yo te hice, pero tantas cosas que yo no había sanado, que todavía me acuerdo que le dije, quiero que me pidas perdón, quiero pedirte perdón por el 50% que me corresponde, por el 50% que me corresponde, donde no fui la mejor esposa, la mejor madre, la mejor mujer. Pero no olvides que tú tienes otro 50%. Sí. Se lo recalqué bien y bonito, y luego se lo perdió mi pastor y pues me regañó. No es así, Tina. Pero él me entendía porque él me explicaba y me ministraba. Su corazón sigue lastimado. Se va a bautizar, Dios la va a iluminar. Pastora, yo a los 3 meses me estaba bautizando después de conocer al Señor. Gloria a Dios. Rapidísimo. Y cuando yo me bauticé, pastora, yo sentí como que algo se me cayó de encima. Yo me bauticé en un río muy ancho de aguas muy cristalinas, allá en un lugar que se llama Pocolotla. Ahí me bautizaron, mi pastor. Yo sentí como que resucité, como que dejé muchas cosas ahí. Dios. Como que fue un despertar, un parteaguas en mi vida. Gloria a Dios. Fue muy impactante cuando yo me bauticé. Es algo para mí inolvidable, mi bautismo. Sí, qué hermoso. Y sí, cuando vino mi esposo, que ya empezaba a visitar a mis hijos, yo le dije, pásate, ya se empezaba a pasar a mi casa. Yo ya lo veía de diferente manera a él. Y yo me acuerdo que un día empecé a orar, se me cambia, pero ya decía a mi esposo, cambia a mi esposo, pero nunca le dije regrésalo a mi casa. Siempre le dije, cámbialo. Y yo me acuerdo que fue una voz casi horrible que me dijo, no, yo te quiero cambiar a ti. Yo quiero tratar contigo. Y yo empecé a llorar y me sentí la mujer más mala del mundo, pastora. Y empecé a llorar y le dije, ¿por qué me quieres cambiar a mí, Señor? Y yo ya no sentí respuesta ni nada, pero lo fui entendiendo. Amén. Cuando menos quise, cuando menos me imaginé, sin querer, empecé a orar por mi matrimonio. No supe ni a qué horas, ni de qué manera. Empecé a orar por mi matrimonio. Ahí me di cuenta cómo Dios fue sanando mis heridas. Gracias. Cómo Dios me llevó al perdón. Cómo Dios me llevó principalmente a perdonarme a mí misma. Y dejé de echarle la culpa a mi esposo. Es que él no me atendía, es que él no me veía, es que él se iba a trabajar horas enteras, salía muy temprano, se pasaba estudiando, se pasaba con sus libros. Yo llegué a un momento, pastora, que odiaba los libros. Los tiraba. Los libros del librero de mi esposo los tiraba. Porque él era adicto a la lectura. Era estudiar y estudiar y estudiar. Y ahora me doy cuenta que para él también era una fuga. Sí, así es. Y entonces llegó un momento que yo le empezaba a invitar un café, le empezaba a invitar un tecito cuando él entraba. Y ahí me daba cuenta que yo no lo veía con ese resentimiento, que yo lo veía de diferente manera.
Entonces llegó la hora en que ya nos hablábamos bien y bueno, él me quedaba viendo. Yo era una persona muy tremenda en mi manera de vestir, usaba mi falda hasta media pierna, arriba de la rodilla. Era una persona muy indecente para vestir. No tenía pudor, no tenía temor de Dios porque ni conocía a Dios siquiera. Y después empecé a usar mis faldas largas, me sentía tan elegante, tan hermosa. Y yo creo que él lo miró, porque decía, ¿cómo de unas faldas tan a media pierna llegaron a hacer faldas al tobillo? O sea, después me lo dijo, que le sorprendía todo eso. Pero yo le decía al Señor, Señor, cambia al papá de mis hijos, cambia. Y el Señor me seguía diciendo, no, quiero cambiarte a ti. Pero ya no me dolía. Como la primera vez que me sentí que yo era la peor del mundo. Ya no me dolía, no sé, yo sentía eso. Quiero seguirte cambiando a ti. Posteriormente, cuando llegó el momento que yo me enfermé y tuve que ir al médico, pero aquí en México, bueno, le llamamos el Seguro Social, donde yo estaba dada de alta de parte de mi esposo, y yo lo que quería ver a ver si todavía era derechohabiente de parte del trabajo de mi esposo. Y cuando yo me divorcié, nunca fui al registro civil por mi acta de matrimonio, de divorcio. Hice dejación, fui a todo a firmar, firmé, mi abogado me dio todo, pero nunca recogí mi acta de divorcio. Cuando me enfermé tuve que ir por mi acta, fui a recoger un acta al registro civil para que viera yo si era derechohabiente o no, porque me la pedían. Y no me recuerdo para qué otro trámite. Perdón, resulta que yo no pude ir porque otra vez empecé a trabajar. Perdón. Cuando yo me voy a mi trabajo y regreso, yo veo un acta, me dice mi hijo Alex, mami, vino mi tía y te dejó tus actas en la sala. Dice que ahí estaban tus actas de matrimonio. Le dije, ok. Y cuando vi, pastora, mis actas de matrimonio, yo no estaba divorciada. Se llevó todo largo, todo, se llevó con nuestros abogados, los abogadas de mi esposo, con mi abogado. Y yo no sé qué sucedió, pero Dios sí sabe qué sucedió. Y yo nunca ante la ley fui divorciada. Gloria a Dios. Lo malo de eso es que la robaron, le cobraron su demanda y todo eso y no la divorciaron. Sí, pero ahora sé que no fue de parte del hombre, ahora sé que fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios. Sin embargo, yo dije no, pero fue todo un proceso donde yo estaba divorciada, sí firmé legalmente, firmé y todo. Lo que pasa que aparentemente no le habían puesto la anotación a mis actas de divorcio, a mis actas de matrimonio, la anotación en la parte de atrás, que aquí se acostumbra poner la notificación que se disuelve el matrimonio. Nunca lo pusieron como tal. Pero ahora sé que fue un plan de Dios, pastora. Gloria a Dios, pastora. Un plan maravilloso de parte de Dios, porque eso tocó mucho mi corazón. Yo me acuerdo que caí de rodillas y empecé a llorar. Y dije, no estoy divorciada. Y en ese momento mis actas de matrimonio me sirvieron para que yo me volviera a dar de alta en el Seguro Social y pudiera ser atendida. Gracias a Dios. Gracias. O sea, desde ahí empecé a ver un proceso de parte de Dios en mi vida y empecé a ver un cambio en mí, a sentir un cambio en mi interior, a tratar a perdonar, a pedirle perdón de corazón a mi esposo, a pedirle perdón a mis hijos de todo lo que los lastimé, porque en un divorcio los primeros lastimados somos nosotros, posteriormente son nuestros hijos. Así es. Entonces, algo que yo nunca hice fue
negociar con mis hijos, regresa, mira a mis hijos, mira esto. Nunca negocié con mis hijos, nunca negocié con nada, no puse condición para que regresaran y para que no regresaran. Al contrario, quisiera que él se fuera más lejos lo posible, y porque él vive con otra persona, yo todavía no, pero él vivía con otra persona, entonces menos me interesaba. Sin embargo, tenía la encomienda de que yo orara por él para que él fuera salvo. Y posteriormente así me fui orando. Cuando llegó un momento me hice un hábito de oración. A las 6 en punto de la tarde era yo doblar la rodilla y orar porque mi esposo fuera salvo y Dios lo quitara de toda tentación de fornicación, de adulterio. Esa era mi oración, mi clamor. Y un día menos pensado, él me habló por teléfono y me dijo: ¿sabes qué? Quiero regresar a la casa. Ustedes son mi familia. Ustedes son... Tú eres mi esposa. Le dije: no, yo ya no soy tu esposa. Digo: sí, tú eres mi esposa. Pero a mí lo que me sorprendió, lo que me impactó fue que dijo: pues deshicimos un papel, pero nosotros nos casamos por la iglesia y eso nunca se deshace. Cuando él era un hombre que nunca creía en Dios, era un ateo, un hombre que jamás quiso, me acompañaba a misa, me acompañaba donde yo iba, pero por respeto. Ahí, esa palabra cuando dijo él, es que estamos casados por la ley de Dios, a mí me impresionó, que él pronunció la palabra Dios. Gloria a Dios. Fue algo impresionante. Ahí me di cuenta que ya el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón, que estaba trabajando en su corazón y que él deseaba regresar. Pero le dije: si tú quieres regresar, ya no va a ser posible porque estaríamos en yugo desigual. Tú ya no estarías contento porque tú no crees en nada ni nadie. Yo creo en mi Señor Jesucristo. Ha restaurado mi corazón, me he bautizado, Dios me ha perdonado, me ha llenado de su gran misericordia y de su amor. Gloria a Dios. Y me dijo: entonces déjame regresar a casa, ustedes son mi familia. Hablé con mi pastor y me dijo: es el tiempo, hermana Tina, que regrese su esposo. Regresó, fue un proceso difícil, muy difícil, sí. Pero gracias a Dios yo ya estaba llena de la misericordia de Dios, llena del amor de Dios. Y yo creo, pastora, que un matrimonio no se restaura si no hay misericordia y amor del uno para el otro. Así es, pastora. Si no hay perdón uno para el otro. Sí, ¿cómo ves, pastora? Sí, pastora, no se puede restaurar si no hay ese amor mutuo. Pero ahí pasó algo, muchas cosas importantes que de veras quiero hacer sobresalir para que los demás puedan entender, sobre todo si hay mujeres que están viendo por primera vez este testimonio cristiano y ustedes no conocen a Cristo, pues tienen que saber que Dios se metió en ese hogar, en esas vidas que fueron restauradas por causa de la pastora, ¿verdad? Que en primer lugar empezó a buscar a Dios. Su palabra dice que cuando le buscamos, lo aceptamos, venimos a ser nuevas criaturas. Usted no lo sabía, pero usted sí se estaba dando cuenta de que usted era una nueva mujer, una nueva criatura. Tal vez usted ni se estaba esforzando mucho, pero usted veía cambios en su vida y usted podía comprender que era Dios el que estaba haciendo el cambio. Una de las cosas. La otra que usted mencionó y que es muy fuerte y que debemos de estar muy atentos todos, es la parte donde ella dice que los demonios, ¿verdad?, trabajan. La Biblia dice que él viene a matar, a robar, a destruir. Y el diablo siempre le va a disgustar lo hermoso, lo bello y sobre todo donde hay amor. Viene a separar. Alguna vez escuché un pastor que dijo que Satanás es perito en dividir matrimonios, familias, amigos, etc. Y él sabe que cuando destruye el matrimonio va a destruir algo muy poderoso. El matrimonio es un vínculo muy fuerte de parte de Dios y cuando lo destruye sabe que quedamos sin poder ambos lados, ¿verdad? Ambos cónyuges, y
lejos de ser mejor la vida de cada uno, usted dijo, yo voy a hacer mi vida, voy a rehacerla, pero usted misma dijo que fue peor, ¿verdad? Porque entonces el enemigo ya quiere acabar con la pareja, aunque esté individual, con el propósito de que no se vuelvan a reunir. Y la enfermó y le vino a dar esas terribles dolores, esas jaquecas, esas migrañas tan terribles, que usted me platicó un día cómo se sellaban las ventanas, oscureciera, que nadie hablara, porque eran unos dolores insoportables, ¿verdad? Entonces realmente tenemos que estar conscientes de que Satanás se mueve, y su mover, sobre todo en la vida de la pareja, es para acabar, no tan solo con el vínculo matrimonial, sino con la persona, ¿verdad? Las personas, en este caso el esposo y la esposa. Pero el enemigo es vencido cuando nosotros buscamos a Cristo. Ahí es donde radica la victoria. La victoria. La pastora buscó al Señor, empezó a llamarlo. Ella oraba por la transformación de su esposo, pero la transformada fue ella, ¿verdad? Y la palabra que dijo usted tan bella al principio, ¿verdad? Que para Dios no hay nada imposible. Si buscamos a Dios, en Dios va a ser posible todo. Todo es posible con Dios. Si no lo buscamos, si nos apartamos y lo dejamos, entonces viene la ruina segura en todas las áreas de la vida. Estamos hablando del matrimonio. Y entonces vemos a la pastora Tina, que fue ayudada por Dios de una manera maravillosa, admirable, poderosísima de parte de Dios, sobrenatural, ¿verdad? Porque ella descubre que ni siquiera está divorciada. Yo creo que ahí no le dolió nada que le hayan cobrado y no la divorciaron. Yo creo que hasta agradeció eso, ¿verdad? Y ella estaba ahora legalmente casada con su esposo. Gracias a Dios, porque esa es la victoria que todavía falta, ¿verdad, pastora? Que de ese testimonio, pero estamos haciendo notar esos puntos tan importantes, ¿verdad? Que ella mencionó, para que ustedes vayan viendo que si buscamos a Dios, por muy imposible, ella dice, su esposo ya vivía con alguien y ella a lo mejor ya estaba a punto, estaba haciendo planes, pero cuando busca al Señor, esos planes que parece que nunca se van a acabar, ¿verdad? Pues Dios vino a dar victoria sobre eso.